Lo que estás a punto de escuchar cambiará cómo ves la historia. El hombre más sabio que ha existido no fue un filósofo griego, ni un científico moderno, fue un rey bíblico, Salomón. Su vida estuvo llena de sabiduría, riquezas y gloria, pero también de errores que casi destruyen a todo un reino. Esta es la historia del rey Salomón. Jerusalén en la antigüedad se presenta como el telón de fondo de la historia de Salomón. Salomón es reconocido como el hombre más sabio en la historia bíblica. La vida de Salomón se caracterizó por su sabiduría y sus inmensas riquezas. Salomón fue un gran constructor, conocido por sus magníficas edificaciones. A pesar de su grandeza, Salomón también cometió errores significativos. Salomón es el hijo de David y Betsabé, destinado a suceder a su padre en el trono. Adonías, hermano de Salomón, también deseaba el trono, generando tensiones en la corte real. La ambición de Adonías representaba un desafío al plan divino y a la voluntad de David. La sucesión al trono estaba marcada por intrigas y rivalidades familiares. A pesar de las ambiciones de Adonías, Salomón fue elegido rey. Salomón fue ungido rey en una ceremonia pública. El pueblo celebró el ascenso de Salomón al trono. La coronación de Salomón simboliza la transferencia legítima del poder real. El reinado de Salomón representa una nueva era de prosperidad y justicia. La unción de Salomón fue un acto sagrado y público. Salomón, en su alcoba del palacio real, se encuentra en un profundo estado de oración. En el silencio de la noche, Dios se le aparece a Salomón en un sueño revelador. Durante el sueño, Dios le ofrece a Salomón la oportunidad de pedir cualquier cosa que desee. Este encuentro divino marca un momento crucial en la vida de Salomón, donde la sabiduría y la rectitud son puestas a prueba. La elección de Salomón determinará el curso de su reinado y su legado en la historia. La promesa de Dios en el sueño simboliza la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, la sabiduría y la insensatez. Salomón, en su palacio, busca sabiduría para guiar a su pueblo. La petición de Salomón se centra en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Gobernar un pueblo requiere un entendimiento profundo y una justicia equitativa. La sabiduría divina es esencial para tomar decisiones justas y prudentes. El liderazgo sabio se basa en la comprensión de las necesidades y el bienestar del pueblo. Salomón está rodeado de símbolos que representan sabiduría, riqueza y honor. Dios concede a Salomón sabiduría como don divino. Las riquezas son otorgadas a Salomón como señal de favor divino. El honor es concedido a Salomón, elevándolo por encima de los demás. Un juicio real se centra en la disputa de dos mujeres que afirman ser la madre del mismo bebé. La corte debe determinar la verdadera maternidad basándose en la evidencia y los testimonios presentados. La decisión judicial tendrá un impacto significativo en la vida del bebé y en las dos mujeres involucradas. El juicio busca establecer la verdad y garantizar el bienestar del niño en un entorno legal y justo. Salomón demuestra su sabiduría a través de juicios justos y decisiones perspicaces. La sabiduría de Salomón se manifiesta en su capacidad para resolver disputas complejas con soluciones innovadoras. El pueblo admira a Salomón por su habilidad para tomar decisiones sabias que benefician a todos. La reputación de Salomón como líder sabio se extiende por todo el reino, consolidando su poder y autoridad. La sabiduría de Salomón no solo resuelve problemas, sino que también inspira confianza y unidad en el pueblo. Israel experimentó un período de prosperidad económica y política bajo el reinado de Salomón. Las caravanas comerciales florecieron, trayendo riqueza y recursos de tierras lejanas. Los mercados estaban llenos de una abundancia de bienes, reflejando la estabilidad y el crecimiento de la nación. La era de Salomón se caracterizó por la paz y la expansión comercial, fomentando un entorno de prosperidad generalizada. La llegada de barcos mercantes a los puertos simboliza el auge del comercio marítimo. El floreciente comercio contribuye significativamente a la prosperidad económica del reino.
Las alianzas internacionales fortalecen el comercio y la estabilidad del reino. La diversidad de bienes importados enriquece la cultura y la economía local. La eficiente gestión portuaria optimiza el flujo de mercancías y maximiza los beneficios comerciales. La construcción del primer templo de Jerusalén fue el proyecto más ambicioso de su reinado. El templo representaba un centro espiritual y cultural de gran importancia para el reino. La edificación requirió una vasta movilización de recursos y mano de obra especializada. El diseño del templo incorporó elementos arquitectónicos y simbólicos avanzados para su época. La finalización del templo marcó un hito en la historia y la identidad del pueblo. El templo se convirtió en un símbolo duradero de fe y poder. El Templo de Jerusalén se erigió como el centro espiritual del pueblo de Israel. La ubicación del templo simbolizaba la conexión entre lo divino y lo terrenal. Las festividades religiosas y los rituales se centraban en el templo, fortaleciendo la identidad nacional. El templo servía como un punto focal para la oración y la peregrinación desde tierras lejanas. La destrucción del templo marcó un punto de inflexión en la historia judía. Caravanas cargadas de tesoros atraviesan el desierto, simbolizando riqueza y comercio. La llegada de la reina de Saba representa un intercambio de regalos valiosos y diplomacia. Los tesoros transportados incluyen oro, especias y otros bienes exóticos. El desierto sirve como telón de fondo para esta demostración de poder y riqueza. La caravana representa una ruta comercial importante que conecta diferentes culturas y economías. El viaje a través del desierto simboliza la determinación y el esfuerzo necesarios para obtener recursos valiosos. La reina de Saba visitó a Salomón en su palacio real. La sabiduría de Salomón dejó una profunda impresión en la reina de Saba. Salomón era conocido por su gran entendimiento y juicio. La visita de la reina de Saba fue motivada por la fama de la sabiduría de Salomón. La reina de Saba trajo valiosos regalos para Salomón. El encuentro entre la reina de Saba y Salomón es un símbolo de sabiduría y diplomacia. El reinado de Salomón se caracterizó por la opulencia y el lujo desmedido. Los excesos de Salomón generaron una carga impositiva elevada para el pueblo. El palacio real se convirtió en un símbolo de la disparidad entre la riqueza del rey y la pobreza del pueblo. La ostentación y el derroche marcaron una etapa oscura del reinado de Salomón. Los altos impuestos impuestos al pueblo financiaron el estilo de vida lujoso de la corte real. Salomón, un rey sabio, se desvió al casarse con mujeres extranjeras. Estas mujeres introdujeron altares y dioses extranjeros en Israel. La influencia de las esposas extranjeras alejó a Salomón de la adoración a Dios. Los altares extranjeros representaban una desviación de la fe monoteísta. El sincretismo religioso debilitó la identidad espiritual de Israel. La idolatría de Salomón trajo consecuencias negativas a su reino. La idolatría se manifiesta a través de prácticas religiosas dirigidas a objetos o deidades distintas al Dios único. Los templos paganos servían como centros para la realización de rituales y ofrendas a estas deidades. Las prácticas idolátricas incluyen la adoración de imágenes, la realización de sacrificios y la invocación de espíritus. La introducción de la idolatría en el reino fue influenciada por las esposas de Salomón, quienes profesaban religiones extranjeras. Esta influencia resultó en la construcción de altares y templos dedicados a dioses extranjeros dentro del reino. La idolatría desvió la adoración del Dios único, generando consecuencias espirituales y morales en el reino. En un sueño, Dios advierte a Salomón sobre las consecuencias de sus pecados. La advertencia divina revela que el reino de Salomón será dividido después de su muerte. Los pecados de Salomón son la causa directa de la futura división del reino. La desobediencia a los mandamientos divinos conlleva graves consecuencias para el liderazgo y la estabilidad del reino. La advertencia divina sirve como presagio de la inminente decadencia del reino de Israel. El sueño de Salomón ilustra la importancia de la rectitud y la obediencia en el liderazgo. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos entidades políticas distintas,
El reino del norte conservó el nombre de Israel, mientras que el reino del sur se conoció como Judá. Esta división marcó un cambio significativo en la historia y la política de la región. La división del reino tuvo consecuencias duraderas en la identidad y el destino de ambos reinos. El legado literario de Salomón incluye obras como Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estos textos representan una parte significativa de la sabiduría y la poesía atribuidas al rey Salomón. Los pergaminos antiguos simbolizan la preservación y transmisión del conocimiento a través de las generaciones. La literatura de Salomón ofrece perspectivas sobre la moralidad, el amor y la búsqueda del significado en la vida. El libro de Proverbios contiene enseñanzas fundamentales sobre la sabiduría y la moral. Estos proverbios ofrecen guía práctica para la vida diaria, promoviendo la prudencia y el entendimiento. La sabiduría, según Proverbios, es el principio fundamental para adquirir conocimiento y discernimiento. El libro enfatiza la importancia de la disciplina y la instrucción para alcanzar una vida virtuosa. Proverbios advierte sobre las consecuencias de la necedad y la falta de juicio en las decisiones. Las enseñanzas de Proverbios buscan cultivar un carácter íntegro y una conducta ética en todas las áreas de la vida. El Cantar de los Cantares es una colección de poemas que exploran el amor y la pasión. Estos poemas celebran la belleza física y emocional del amor entre dos personas. El libro utiliza un lenguaje rico y metafórico para describir la intensidad de los sentimientos amorosos. El Cantar de los Cantares es una expresión lírica de la alegría y el deseo en el contexto del amor. A través de sus versos, el libro explora la intimidad y la conexión profunda entre los amantes. El Cantar de los Cantares es una obra atemporal que sigue inspirando y conmoviendo a los lectores con su poderosa representación del amor. El libro de Eclesiastés presenta una reflexión profunda sobre el propósito y significado de la vida. A través de sus versículos, Eclesiastés explora la naturaleza efímera de las experiencias humanas y la búsqueda de la felicidad. El libro invita a la contemplación sobre la sabiduría, el trabajo, el placer y la inevitabilidad de la muerte. Eclesiastés plantea preguntas fundamentales sobre el valor de las actividades terrenales frente a la eternidad. El texto anima a encontrar alegría y significado en el presente, reconociendo la limitación del conocimiento humano. La reflexión central de Eclesiastés reside en la aceptación de que todo tiene su tiempo y propósito bajo el sol. La vida de Salomón ilustra que la verdadera sabiduría trasciende la posesión material. La fidelidad a los principios esenciales es más valiosa que la acumulación de riquezas y poder. El trono vacío simboliza que el éxito sin integridad carece de significado duradero. La búsqueda de la sabiduría implica priorizar los valores fundamentales sobre los logros superficiales. Los pergaminos iluminados preservan historias y lecciones del pasado. La historia de Salomón continúa siendo una fuente de inspiración y advertencia en la actualidad. Las narrativas antiguas transmiten valores y enseñanzas a las generaciones futuras. El legado de Salomón permanece relevante, ofreciendo perspectivas sobre la condición humana. La vida del rey Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría no se encuentra en el oro ni en los palacios, sino en la palabra de Dios. Si quieres seguir descubriendo historias que transforman, te invito a abrir tu Biblia y dejarte guiar por ella. Y antes de irte, no olvides dejar tu like, suscribirte para no perderte más contenido como este, y comenta aquí abajo qué enseñanza te deja la historia de Salomón.